Cerámicos. Como todos sabemos, en las 2 últimas décadas hemos observado que nuestros avances tecnológicos han cambiado de manera radical, dando paso por lo que fueron metales, aleaciones de metales, en fin, cientos de compuestos, y es que en la actualidad vemos mucho lo que son los cerámicos, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven? Sus propiedades, características, en fin, lo veremos a continuación. Materiales cerámicos. Son materiales inorgánicos no metálicos, constituidos por elementos metálicos y no metálicos, enlazados principalmente en enlaces iónicos o covalentes. Sus composiciones químicas varían considerablemente, así como también sus propiedades. Esto depende del enlace que se utilice. En general, estos son típicamente duros y frágiles, con baja tenacidad y ductibilidad. Se comportan como buenos aislantes térmicos y eléctricos debido a la ausencia de electrones conductores, con temperaturas de fusiones altas, como también su relatividad es alta, en algunos casos es agresivo debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces. En ingeniería podemos observar a los materiales cerámicos clasificarse en 2 grupos para observar sus aplicaciones. Uno de ellos vemos que son los materiales tradicionales y el otro materiales cerámicos de uso específico. Lo que podemos rescatar de los materiales cerámicos tradicionales es que están constituidos por 3 componentes básicos, que son la arcilla, el pedernal y el feldespato. Algunos ejemplos que encontramos son el ladrillo y tejas, utilizados en la industria de la construcción, y también porcelanas de uso en la industria térmica. De lo contrario, en los materiales de uso específico están constituidas típicamente por compuestos puros o casi puros. Como ejemplos encontramos el óxido de aluminio, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Y vemos que se aplican, por ejemplo, al carburo de silicio en las áreas de altas temperaturas del motor de térmica. Bueno, otra manera de clasificar a los materiales cerámicos es por medio de su microestructura, los cuales son los cerámicos cristalinos. Estos se obtienen a partir del sílice fundida. Tanto el proceso de fusión como el de solidificación posterior son lentos, lo que nos permite a los átomos ordenarse en cristales regulares. Estos presentan una resistencia mecánica y soportan altas temperaturas superiores a la de rebalamiento de la mayoría de los vidrios refractarios. Por otra parte, podemos encontrar cerámicos no cristalinos. Estos también se obtienen a partir del sílice, pero la diferencia es que el proceso de enfriamiento es rápido, lo que impide el proceso de cristalización. El sólido es amorfo, ya que los átomos no se ordenan de ningún modo preestablecido. Y por último, podemos encontrar alvitrocerámicos. Estos se fabrican a partir de silicatos de aluminio, litio y magnesio con un proceso de enfriamiento también rápido. Químicamente son similares a los vidrios convencionales, pero la mayor complejidad de sus moléculas determina la aparición de microcristales que se confieren mayor resistencia mecánica y muy baja dilatación térmica. Es por eso que llegamos a los tipos de procesado de los cerámicos, en los cuales la mayoría de los productos cerámicos tradicionales y técnicos son manufacturados compactados por polvos o partículas en matrices que se calientan posteriormente a enormes temperaturas para enlazarlas particularmente entre sí. Es por eso que utilizamos técnicas. Una de ellas sería las técnicas de conformado, las cuales son producto de los cerámicos fabricados por aglomeración de partículas que pueden conformarse mediante varios métodos en condiciones secas, plásticas o líquidas. Los procesos de conformado en frío son predominantes en la industria cerámica, pero los procesos de modelado en caliente también se usan con frecuencia: prensado, moldeado de batinoria o extrusión de metales moldeados de cerámica, que se utilizan más comúnmente. Como también podemos encontrar los tipos de procesos, en los cuales encontramos el prensado, que dice que la materia prima cerámica puede ser prensada en estado seco, plástico o húmedo dentro de un troquel para formar productos con una forma determinada. Hay 2 excepciones importantes: los productos de vidrio y el modelo de hormigón. Otro procesado sería la compactación de isostática,
que en este proceso el polvo cerámico se carga en un recipiente flexible, hermético, que está dentro de una cámara de fluido hidráulico que se aplica a la presión. La fuerza de la presión aplicada compacta el polvo uniformemente en todas direcciones, tomando el producto de la forma del contenedor flexible. Después de presionar la pieza isostáticamente en frío, se hace pasar por el fuego. Y por último, la compresión en caliente, que este proceso se consigue en piezas cerámicas de altas densidades y propiedades mecánicas optimizadas, combinando la presión y los tratamientos de sintetizado. Se utiliza para la presión unidireccional como los métodos isostáticos. Ya enfocándonos más en los cerámicos, podemos encontrar sus temperaturas por tales tratamientos, como son los tratamientos térmicos, en los cuales encontramos características como el secado de eliminación de aglutinante, en los cuales elimina el agua del cuerpo cerámico plástico antes de ser sometidos a altas temperaturas, o como la sinterización, que son pequeñas partículas de un material que se mantengan unidas por difusión en estado sólido, y por decir la vitrificación, que sirve como un medio de reacción para que la difusión pueda tener un lugar a menor temperatura por el resto de un material. Siguiendo con la temperatura, también podemos hablar de su resistencia, en las cuales las propiedades fundamentales de estos materiales cerámicos puede ser el elevado de punto de fisión, bajo de coeficiente de la dilatación y la baja conductividad térmica, en los cuales su elevado de punto de fusión supera todos los materiales de exsupoato de los bolmíferos, por decir también su bajo coeficiente de dilatación, los cuales son las partículas resistentes de los choques térmicos. Otros materiales en las circunstancias experimentan cambios de volumen que determinan la aparición y su posterior rotura, y su baja conductividad térmica, que permite su empleo como aislante. Para cambiar de tema, hablaremos sobre sus propiedades y características de los cerámicos. Bueno, sus propiedades. Su fragilidad es muy baja y las fracturas se propagan de manera irreversible. Para mejorar sus propiedades, se han desarrollado materiales híbridos o compositores. Estos compuestos constan de una matriz de fibra de vidrio, de un polímero plástico o incluso de fibra de cerámica inversas de un material cerámico, con lo que consigue que el material sea de elasticidad y de tenacidad, por lo tanto de resistencia a la rotura. También los materiales cerámicos son utilizados como en el híbrido, que son denominados como CERMET, que es la abreviación de la explicación de la Iglesia de Cerámica MATS, compuesta por principales el óxido de aluminio, el dióxido de silicio y metales de cobalto. Y por el lado de las características es que son muy duros, presentan una gran resistencia de mecánica a rozamiento, al desgaste y a la silladura, son capaces de soportar altas temperaturas, tienen una gran estabilidad química y son resistentes a la corrosión, poseen una amplia gama de cualidades eléctricas. Los materiales cerámicos son más ligeros, su densidad varía según el tipo de cerámica y el grado de compactación que se presenten. Son mucho más duros que los metales, a diferencia de estos se trata de materiales relativamente frágiles, ya que son enlaces iónicos covalentes. Su resistencia a los valores químicos son la estructura atómica de los materiales cerámicos, que es responsable de una estabilidad química que se ha manifestado en su resistencia de la degradación ambiental y de los agentes químicos. Las aplicaciones de los diferentes tipos de materiales dependen de una estructura y de los agentes químicos que se hayan sometidos, a la alumina que se ha elevado, de la pureza que se eleva, del prótesis o de implantes óseos o dentaduras, para la resistencia del desgaste y a la corrosión y su gran estabilidad de largo tiempo. Y bueno, los vidrios. Los vidrios son productos inorgánicos cerámicos de difusión que se han enfriado hasta un sólido rígido. También se componen por una red de tetraedros de sílice. La unión de los óxidos modifica la red del sílice, haciendo que el vidrio se haga más trabajable, y también por eso sus propiedades como la transparencia, la dureza y temperaturas ambientes de una buena resistencia. Bueno, pues eso sería todo. Esta es una breve información acerca de los cerámicos. Espero y sea de su agrado y espero que les haya servido. Gracias por su atención.